Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan pasado un gran día de San Valentín con su galán, su galana, sus amigos, su familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a ver la lectura que toca de el texto de Samuel Ramos. Bueno, y como lo hemos hecho en los videos anteriores, vamos a seguir la dinámica de las preguntas que ustedes me hicieron, o que hicieron comentarios y preguntas respecto a lo que les llamó la atención de la lectura, y a partir de eso vamos a elaborar el video. Bueno, el primer comentario que me llamó la atención y que es muy interesante es lo que señala Luis Manuel respecto a la cultura mexicana y que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? del festejo de San Valentín, y está relacionado con la lectura respecto a si nuestra cultura o la cultura de México es vasta, es escasa, es europea qué tan original es, ¿no? Bueno, en primer término, bueno, todas las culturas son una combinación, son un crisol en general. O sea, no hay una cultura, digamos, pura, ¿no? Que haya nacido. Lo más, digamos, depurado de una cultura, por así llamarlo, son las civilizaciones, ¿no? Que para para el momento en el que ya vivimos, pues ya quedan solamente sus influencias y sus inercias, no quedan las civilizaciones como tal, ¿no? Pero respecto a este tema, sobre la escasez de la cultura, me parece que lo que más que escasez, y hay un tema que es muy interesante señalar aquí, es que hay mucho desconocimiento de la cultura en México y de la historia de México. Pongo un ejemplo. Se sabe poco sobre el México prehispánico, ¿no? Pero que se sepa poco del México prehispánico y que no se hagan, por ejemplo, los ritos o se hagan las festividades religiosas que se hacían en el México prehispánico, no quiere decir que la cultura del México prehispánico no esté presente en nuestro país y en nuestra sociedad. Y te pongo un par de ejemplos. El primero de ellos es por ejemplo, lo que significa el Imperio Romano para los italianos. O sea, el circo romano, el Coliseo de Roma, forma parte de la identidad de los italianos hoy en día, y eso no quiere decir que se tenga que seguir haciendo el circo romano, es decir, que siga habiendo gladiadores, etcétera, etcétera. Pero ese pasado, y es lo que les decía, el pasado forma parte de nosotros, está dentro de nosotros. Lo que pasa en nuestro país es que se conoce poco todavía, ¿no? Se conoce poco todavía del México prehispánico, ¿no? Todavía hay muchas investigaciones que hacer. Apenas llevamos 2 siglos de México independiente, de vida independiente, frente a 3 siglos de colonia, por ejemplo. Entonces hay como, como mucho todavía que conocer y que saber, ¿no? Estoy por presentar mi tesis doctoral, que es sobre el México prehispánico, sobre la geopolítica y la nobleza prehispánica. Cuando esté lista se las voy a mandar, y ustedes podrán checar que hay todavía un montón de cosas por saber. Y lo otro es que festejemos, que tengamos festividades europeas, no quiere decir que nuestra cultura y nuestra identidad sea europea per se, ¿no? Y digamos, un ejemplo muy churrigueresco, muy chusco, es estos que les decían los morenazis, ¿no? Estos cuates que adoptaron, según la ideología de los nazis, el nazismo, y que son mexicanos con rasgos indígenas, y que se asumían como nazis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si estos cuates se asumen como nazis y van con unos nazis alemanes, ¿no? Pues, por ejemplo, los nazis alemanes los mandan al diablo, ¿me explico? Porque que ellos se asuman como raza aria o como nazis, no quiere decir que los nazis los identifiquen como tales, ¿me explico? O sea, es que uno tenga una religión, una festividad o que adopte un rasgo cultural de otro lugar, no quiere decir que en ese otro lugar se te reconozca como tal, ¿no? Y entonces, a pesar de esto y de que hay un montón de cosas de la cultura en México, de la cultura prehispánica, que ya no existen también, sí hay mucha influencia de la cultura prehispánica en la cultura mexicana. Y un tema está aquí en la religiosidad. Al rato vamos a ir al punto de la religiosidad y la espiritualidad. De la religiosidad prehispánica, que está presente en la manera en cómo se practica el catolicismo en nuestro país. O sea, por ejemplo, en nuestro país, el Espíritu Santo no tiene un lugar tan preponderante
como en Europa. Me explico, en Europa es una tríada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero como en el México prehispánico era una deidad dual, era un hombre y una mujer, en México está la deidad masculina y la deidad femenina, ¿no? Es la Virgen y Dios, Jesús. Y esto queda muy claro, por ejemplo, en el Valle de México. En el Valle de México, las dos principales festividades religiosas del Valle son perdón, que mi gato está un poco inquieto. Son las de un hombre y una mujer, la Pasión de Cristo en Iztapalapa y la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, ¿no? En diciembre. Entonces, por ejemplo, ahí hay una influencia de la cultura prehispánica en la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es identificar cuáles son los rasgos particulares y entender que nuestra cultura es producto de un desarrollo histórico muy peculiar, ¿no? Y que por más que haya cosas que adoptemos de la cultura europea, no va a ser nunca igual a la cultura europea, porque la cultura europea responde a un desarrollo histórico peculiar que no es el nuestro. ¿Me explico? O sea, y eso es, nuestra cultura, el desarrollo histórico de nuestro país, ni siquiera es similar a los del resto de los países de América Latina. O sea, no lo es porque son culturas distintas, porque tenemos desarrollos históricos diferentes, porque tenemos un devenir distinto, ¿no? Entonces esto es como muy importante tener claro. Sí es evidente que hay una, digamos, hablamos en español que es una lengua latina, es una lengua europea, pero hasta en la lengua, hay una influencia de la cultura, o sea, las particularidades de nuestra lengua, de nuestro acento, tienen que ver con la cultura que aquí existía. ¿Me explico? Y entonces esto es muy importante identificarlo, ¿no? Bueno, ese es sobre un punto. El segundo tema que le llamó la atención a Samantha, que es el de las élites, la imitación y la identidad. Y entonces, aquí es muy importante, que es un ejemplo es un tema que me llamó mucho la atención porque a través de él podemos ejemplificar que no necesariamente el tema de las élites que hayan adoptado la cultura europea tiene una conclusión o una respuesta favorable en términos identitarios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a Oaxaca ahora, a un pueblo de Oaxaca, la gente no tiene problemas en temas de identidad, ¿me explico? O sea, viven en su universo particular y en su universo particular, que están arraigados, que son de una comunidad, etc., tienen su lugar en el mundo, ¿me explico? No tienen un tema de identidad. En cambio, las élites de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Hace casi 100 años que escribió Samuel Ramos, sí tenían un tema de identidad, ¿me explico? ¿Por qué eso? Porque venían el lugar y no se identificaban con los indígenas, pero tampoco eran europeos, entonces querían imitar y querían sentirse europeos, pero no lo eran, y además no eran reconocidos como europeos, ¿no? De hecho, hay un ejemplo muy chistoso de Sears, de esta tienda. No sé si era Palacio de Hierro. A principios del siglo XX, en el Porfiriato, lo que hacían Palacio de Hierro era que traían a unas gentes de un pueblo de Francia, unas mujeres y hombres de un pueblo de Francia, los traían a vivir aquí, o sea, pero eran gente de pueblo, y los ponían, los vendían como si fueran los modistos, o sea, como si supieran de moda, que venían de París. Entonces las élites mexicanas, imagínense, las élites de México iban al Palacio de Hierro y como había una mujer blanca que hablaba el francés, era una autoridad. Y entonces le creían todos, o sea, los vendedores de Palacio de Hierro dicen, tú diles que esto es lo que rifa en París. Y entonces las élites mexicanas se lo creían, ¿me explico? O sea, y estas personas vivían ahí hacinadas en un lugar y eran trabajadores, eran migrantes económicos, y lo que hacían era juntar el dinero que les pagaban aquí para regresarlo y para mandarlo para allá, ¿no? Pero había un tema de identidad ahí, de un sentimiento de menos valor frente al extranjero, ¿no? Entonces, es muy ambiguo este tema de la identidad, ¿no? Porque hay sectores de la sociedad que pueden ser menos favorecidos, pero que tienen el tema de la identidad bastante resuelto, no problematizado, ¿no? Bueno, el siguiente tema que ya lo traté un poco en la primera cuestión, que le llamó la atención a Samantha, Mariana, María José y a David, el tema de la formación cultural, ¿no? O sea, por supuesto que todas las culturas en general son resultado de múltiples influencias, ¿no? Las civilizaciones son construcciones de diferentes influencias. Y eso es un común denominador en las historias en las culturas de todo el mundo. Lo que es muy importante, y eso tiene que ver con un autoconocimiento, es cada cultura particular responde a un desarrollo histórico particular. Y nuestra cultura,
La cultura de México tiene que tomar en cuenta el México prehispánico, como tiene que tomar en cuenta la influencia de la colonia, ¿me explico? Porque forma parte de nuestra historia, así de sencillo. No podemos construir una identidad si no tomamos en cuenta esos dos pilares. O sea, ese es nuestro pasado. Eso es lo que está en nosotros y es lo que nos conforma, ¿me explico? Entonces, mucho de lo que ha pasado y los problemas que se tienen en la construcción de la identidad es porque se ha rechazado una parte de la historia de nuestro país. Y al rechazar eso, se rechaza una parte fundamental de lo que conforma nuestra cultura. Entonces, el trabajo de autoconocimiento que señala Samuel Ramos tiene que ver con el reconocimiento de esa historia. Y para eso todavía nos falta mucho, hay muchas cosas todavía que conocer. Les digo, apenas mi tesis doctoral está por salir, cuando termine se las voy a mandar y van a ver que hay como todavía un montón de cosas que se supone que sabíamos, pero que al final no son ciertas, o no sabemos, o que hay muchas cosas que todavía podemos saber del México prehispánico. Y lo mismo de la colonia. Y ambas etapas históricas constituyen nuestra identidad y hay que reconocerlas, ¿no? Y bueno, aquí María José, me parece, y así María José planteó tres preguntas que son muy interesantes. ¿Qué sería de la cultura mexicana sin que otras culturas influyan en esta? ¿No? Lo que pasaría es que depende del lugar o del momento histórico en el que se aislara, ¿no? Por ejemplo. En este momento, si digamos se aislara la cultura mexicana, pues seguiría un proceso de transformación, ¿me explico? Porque lo que hay en México ahora es profundamente rico para que se siga transformando, para que se siga mezclando. O sea, el México del norte no es lo mismo que el México del sur, el México del centro es distinto, el Bajío es otro universo, la península de Yucatán también es otra cosa, ¿me explico? Entonces, el solo universo de nuestro país es profundamente rico como para que siga construyendo y siga transformándose y siga generando nuevas cosas, o sea, siga creciendo, ¿no? Eso es lo que pasaría, se seguiría transformando, ¿no? Por supuesto que el camino sería distinto con una influencia exterior, me explico, porque sería profundamente más enriquecedor, ¿no? Dice, ¿los mexicanos serían capaces de desarrollarse sin la influencia de los extranjeros? Pues claro que sí, digamos, las culturas de las civilizaciones se desarrollaron, digamos, en un tema de aislamiento. De hecho, esto lo trata los geopolíticos críticos en este proceso que tratan sobre la geopolítica. Y dicen que en un primer momento había estos nodos aislados. Entonces, los seres humanos en algún momento de su historia se han desarrollado de manera aislada, ¿no? Eso no quiere decir que eso sea bueno o malo, simplemente así sucedió, ¿no? Ahora, en este momento ya no se puede. O sea, en este momento estamos hablando de un tema de humanidad, ¿me explico? Y dentro de ese tema de humanidad, el tema de la identidad se resuelve de manera escalonada, ¿me explico? O sea, es por ejemplo, los que han estudiado en la preparatoria, en la universidad, lo tienen muy claro, porque lo que dice la universidad, que es muy importante, porque además la universidad dota de identidad, que es otra de las cosas muy padres que hace la universidad, y es, por ejemplo, quien fue a la Prepa 5 es vaquero de Prepa 5, pero también es Puma, ¿no? Y los que estudian, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería y estudian en la Prepa 5 son vaqueros de Prepa 5, escorpiones de Ingeniería y Pumas de la UNAM. ¿Me explico? Entonces, la identidad se forma de manera escalonada. Y así sucede en este momento. O sea, uno es mexicano, uno es chilango, mexicano, americano, latinoamericano y ciudadano del mundo. ¿Me explico? Esa es la manera en cómo se construye la identidad. Entonces, ahora el tema es que nuestra identidad se tiene que construir a nivel humanidad, ¿no? O sea, tiene que tomar en cuenta el aspecto humano. ¿Tendremos alguna cultura antigua presente hoy en día en el poder, la política, los estados, etcétera? Claro que sí. O sea, hay una serie de cuestiones que solamente se pueden explicar a través de estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicarnos que el sistema político de los Estados Unidos, ¿no?, se configura a través de la alternancia entre los partidos, liberales y conservadores, ¿no? O sea, liberales y conservadores, que son casi lo mismo, pero ahí van alternando, ¿no? ¿Y cómo explicamos, por ejemplo, en México, el culto al presidente? O sea, que es como el Tlactuani. O sea, eso tiene que ver con que en este país hay una cultura monárquica muy fuerte, ¿no? Entonces, el presidente tiene una preponderancia y un halo, ¿no? Y eso tuvo que ver con la construcción del sistema político mexicano del siglo XX, el presidencialismo del PRI. O sea, una de las características del sistema político mexicano, el presidencialismo, tiene que ver con una cultura particular en nuestro país.
Y esa cultura particular tiene que ver con nuestro desarrollo histórico y está influenciado, por ejemplo, con el México prehispánico y con la colonia, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay, ¿no? Hay también usos y costumbres, hay como toda una serie de maneras muy particulares de hacer política, el clientelismo, por ejemplo, que también los caciques, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que sobreviven de la cultura prehispánica, de la cultura antigua, en nuestro contexto histórico, ¿no? Y otro aspecto que llamó la atención a David y a Jimena Sánchez es esta cuestión de cómo decantar. ¿Me explico? O sea, uno de los grandes problemas que tiene el tema de la cultura en México es que se toman como absolutos. Es decir, lo extranjero es bueno absolutamente, ¿no? Es un tema absolutamente bueno y se trata de aplicar aquí, y cuando se trata de aplicar aquí y no funciona, se le echa la culpa al país, ¿no? Ah, es que pinche gente pendeja, ¿no? Porque esto es bueno, ¿no? Y de lo que se trata justamente es de tomar lo que funciona y lo que no funciona, o sea, de saber elegir qué funciona y qué no funciona en nuestro contexto. Y para eso tiene que mediar un autoconocimiento. Si no hay un autoconocimiento, no se puede mediar, no se puede elegir, no se puede decantar. ¿Me explico? Tiene que haber un profundo autoconocimiento de qué es bueno para este país. Qué es bueno para una parte del país en particular, porque además lo que es bueno para un sector de la sociedad no puede ser bueno para otro sector de la sociedad simplemente porque son distintos, ¿no? Entonces, este proceso de decantar lo bueno de la influencia extranjera tiene que partir de un autoconocimiento. Si no, no hay manera de tener un parámetro para saber qué puede funcionar o no. Y además tiene que partir de un reconocimiento auténtico de qué es lo que funciona y qué es realmente bueno, no de una valoración así como idealizada de lo extranjero es superior por naturaleza, que es un gran problema que tiene este país, ¿no? Particularmente varios sectores de la sociedad. Bueno, Yasmín habla sobre el nacionalismo y el rechazo a lo extranjero. Pero este nacionalismo es muy importante, este rechazo al extranjero parte de un resentimiento al extranjero. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, lo que hizo el presidente de pedir al rey que se disculpara. Eso es resentimiento, ¿me explico? O sea, eso es saber, ¿no? O sea, es como si vas y le pides a un alemán, ¿no? De hoy, oye alemán, discúlpate por lo que hicieron los nazistas. ¿Me explico? El nazismo, discúlpate por eso. A ver, brother, o sea, ¿me explico? O sea, ¿por qué? ¿Quién? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Me explico? Entonces, eso tiene que ver con un resentimiento. Y hay en el nacionalismo, que es una manera de paliar este complejo de inferioridad tan profundo, de creer que el rechazo a lo extranjero y en alguna vanagloria de lo propio eso es bueno y es la manera en cómo se supera un estado digamos, de un sentimiento de inferioridad. Pero es profundamente falso. Y les voy a poner un ejemplo de algo que acaba de pasar con esta ley absolutamente taruga que promueve Martí Batres respecto al cine, el doblaje de las películas, ¿no? El tema de las películas dobladas o subtituladas, que además un ejemplo de esto fue lo que pasó en España en el franquismo, que prohibieron las películas subtituladas por una medida de censura y de control, porque así el franquismo tenía todo el control sobre los contenidos que se transmitían en las películas y todas las películas se doblaban. Y esto trajo una consecuencia terrible del pueblo español, porque los españoles son los que menos manejan o tienen un conocimiento de lenguas extranjeras, particularmente el inglés. Todo lo ven subtitulado, prácticamente todo, y se genera una cultura, doblado, y se genera una cultura, ¿no? De hecho, había una leyenda negra, se empezó a generar una leyenda negra en los años 80 respecto a los doblajes que se hacían en España, y particularmente de Star Wars. Entonces, supuestamente decía que en España habían traducido Luke Skywalker como Luke Trotacielos. Al final fueron los colombianos lo que lo hicieron. Pero el tema es que se generó esta leyenda negra porque todo lo doblaban. Entonces, esto generó un problema. Entonces, ¿por qué es importante este tema del doblaje y las películas subtituladas? En primer lugar, porque tiene que ver con una apreciación de una obra. ¿Me explico? Para poder apreciar una obra se tiene que apreciar con su sonido original. ¿Me explico? O sea, hay que tratar de aproximarse a la obra en su sentido más
pues nato, más original. Se puede entender en inglés, por ejemplo, pues que se entienda, ¿no? Y esto además tiene que ver con conocimiento del lenguaje, ¿no? Con la práctica del lenguaje, con acercarse a un idioma extranjero, ¿no? Muchos chicanos, muchos mexicanos que emigraron aprendieron inglés en las caricaturas. O sea, se fueron a Estados Unidos y la manera en como aprendieron inglés era sentados viendo caricaturas, ¿me explico? Porque podían ver lo que pasaba y podían empezar a identificar lo que decían los dibujos animados con las acciones que tenían. Entonces, el ver una película en inglés también te aproxima a la práctica de otro idioma. Y la tercera tiene que ver con el ejercicio de con el hábito de la lectura, ¿no? Con el tener la capacidad de poder ver una película y leer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los sectores sociales que tienen más conocimiento de otras lenguas y que tienen más desarrollado el hábito de la lectura, consumen películas subtituladas. Por el otro lado, los sectores sociales que tienen menos conocimiento de lenguas extranjeras y que tienen menos desarrollado el hábito de la lectura, consumen películas dobladas, ¿no? Entonces, una ley progresista tendría que tender a hacer que la gente vea películas dobladas, que tenga conocimiento de otros idiomas y que practique su hábito de la lectura, ¿no? Bueno, la ley como la tenemos ahorita es una ley liberal en términos económicos, porque dice, se tienen que proyectar en su idioma original y cuando sea necesario que se doblan, ¿no? Entonces lo que pasa eso es que se rigen a partir del mercado. Entonces los de las salas de cine dicen, a ver, ¿no? Yo van midiendo, ¿no? Entonces pongo una subtitulada y una doblada y entonces ven cómo reacciona la gente de donde están, ¿no? Entonces, si ustedes hacen si ustedes checan una cartelera, por ejemplo, la de Plaza Universidad o algunas cercanas aquí a la UNAM, ¿no? Se van a dar cuenta que hay muchas películas subtituladas. Pero si ustedes se van a una serie a los cines, a los complejos cinematográficos, donde se supone que son, donde están la población menos favorecida económicamente, ahí van a encontrar películas dobladas. ¿Me explico? Porque es un statu quo en términos culturales, ¿no? Bueno, pues así está la ley ahora. Pues ¿saben qué propuso Martí Batres? Propuso que por fuerza, que es un tema de nacionalismo, de ignorancia, de rechazo al extranjero, por fuerza se tengan que exhibir películas dobladas, ¿no? en todos los cines. Entonces, lo que provoca esta ley, lo que quiere provocar esta ley, que ni siquiera se da cuenta este tarugo, porque es un resentido, ¿no? O sea, porque, digamos, lo que está planteando es un tema de resentimiento, es que se reduzca la oferta de las películas subtituladas. Es decir, que haya menos opciones para quienes quieren practicar el inglés y fomentar su hábito de lectura y apreciar una obra como originalmente es presentada, ¿no? Eso es el nacionalismo. Es ridículo. ¿Me explico? O sea, el nacionalismo y el rechazo a lo extranjero es completamente ridículo, ¿no? Dicen que el nacionalismo se quita viajando y conociendo, ¿no? Hay algunos a los que nunca se les va a quitar, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con este resentimiento. Entonces, por supuesto que no construye una mejor sociedad un nacionalismo de esa naturaleza, ¿no? Bueno, Yasmín también tocó el tema del autoconocimiento, que es algo que señalamos hace un ratito ya, y que tiene que partir de una capacidad de tratar de ser lo más objetivos posibles en relación a nuestra historia, el lugar donde venimos en términos personales y en términos sociales, ¿no? O sea, en términos históricos en general, ¿no? Entonces es muy importante el autoconocimiento para poder decantar los rasgos más importantes de nuestra cultura, ¿no? Samantha también habló sobre el nacionalismo y incentivo para la superación, ¿no? Que es el resentimiento, y cómo se sataniza o se criminaliza a lo extranjero, o a lo gachupín, a los fifís, etcétera, etcétera. Y el problema con esto es que son acciones violentas que no construyen. O sea, cuando uno trata de superar su condición a partir de una agresión, de satanizar lo otro, lo que está generando en realidad es una agresión. Y a esa agresión va a venir una reacción, entonces no se construye a partir de eso. O sea, no se construye de manera sólida, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Bueno, el siguiente tema que les llamó la atención a Mariana, Luis Manuel, David y Yasmín es el tema del racismo en México.
No, o sea, nuestro país es, a pesar de que hay como todo un tema con el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, nuestro país es profundamente racista, ¿no? Yo no he ido a Nueva York, pero un amigo que fue a Nueva York me dijo que cuando fue, tomó un taxi y el taxista era un centroamericano que no hablaba inglés. Y pensó, o sea, lo que dijo fue, imagínense, yo no me puedo imaginar que en México hay un taxista que no habla español, por ejemplo. Que sea, por ejemplo, un taxista que hable una lengua indígena, ¿no? Eso en México sería prácticamente intolerado, ¿me explico? Por el nivel de racismo que hay en nuestro país. Espérate. Ya, listo, es que el pinche gato tiró la cámara, pero bueno. Entonces, en México hay un racismo brutal, ¿no? O sea, pero está relacionado además con, no solamente con el tema de la colonia, de que hubo una superioridad en términos de fenotipo, que se tradujo además en términos económicos, porque las personas que tienen rasgos europeos, los europeos, tienen además una posición económica mucho más favorable que los indígenas, y a pesar de que hubo toda esta mezcla y este mestizaje, pues permanece hasta la actualidad. Y además, el racismo también es uno de las maneras en las que la gente palea su complejo de inferioridad, ¿no? Hay mucha gente que es evidentemente mestiza o con rasgos indígenas muy marcados, que se refiere a otros como indios, ¿me explico? O sea, esos indios, no sé qué, ¿no? Porque es una manera de superar, o sea, de ponerse por encima de alguien. O sea, el racismo, al final de cuentas, no es otra cosa que una manera en la que muchas personas palean su complejo de inferioridad, ¿no? Porque tratan de ponerse por encima de alguien por una cuestión racial, ¿no? Cuando tendría que haber otros criterios de educación, cultura, etcétera, etcétera, o al menos calidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el racismo en México es un problema por la construcción histórica colonial, pero además por el tema del brutal complejo de inferioridad que existe dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, el siguiente punto, que lo tocó Mariana, el de la educación, el saber versus transformar. Y esto también está relacionado con el complejo de inferioridad, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere aprender cosas para demostrar que sabe. ¿Me explico? No para generar un cambio, no para transformarse. O sea, no aprende en el sentido de incorporar los conocimientos y a través de esa incorporación de los conocimientos sufrir una transformación, o sea, cambiar, ¿me explico? Y a través de ese cambio irradiar ese cambio y transformar la sociedad. Hay gente que aprende cosas para decirle al mundo que sabe, ¿me explico? Y eso también tiene que ver con un complejo de inferioridad, ¿no? Es una manera de cómo se palea el complejo de inferioridad. Y bueno, otro tema, bueno, que lo comentó Mariana, el de la cultura mexicanizada, y que bueno, que este es un proceso que todavía le falta mucho tiempo. Y pues claro, o sea, el tema es que llevamos 2 siglos de vida independiente versus 3 siglos de colonia, por ejemplo. Y hay 5 milenios de vida de México prehispánico que todavía no se terminan de conocer a profundidad. O sea, que todavía hay muchas cosas que conocer. Y ese conocimiento nos transforma. O sea, cuando tengamos más conocimiento, cada vez que tengamos más conocimiento y que ese conocimiento se socialice del universo prehispánico, pues nuestra percepción de nosotros mismos va a cambiar como sociedad. ¿Me explico? Entonces, hay mucho que trabajar ahí. Hay mucho que decantar de la colonia, hay mucho que conocer de la colonia y también hay mucho que conocer del México independiente. O sea, es un tema muy complejo y que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo que me gusta poner es en comparaciones, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la profesión más estudiada es la de psicología. O sea, es donde hay más psicólogos per cápita que en cualquier otro país del mundo. O sea, el número de psicólogos en Argentina es altísimo. Y la razón por la que hay tantos psicólogos en Argentina es porque no pueden estudiar historia. O sea, porque su historia es profundamente escasa. O sea, la manera en cómo tratan de resolver su tema es a través de la psicología, porque no lo pueden resolver a través de la historia. O sea, no hay manera. O sea, su vida colonial es muy breve, es una provincia muy pequeña, su vida independiente igual. Y no hay tema prehispánico, no hay tema prehispánico. O sea, no hay. Entonces, ¿qué van a conocer? La manera que tienen de conocerse a sí mismos a través de la psicología, ¿no? Porque no lo pueden hacer a través de la historia.
Pero bueno, el siguiente tema que les llamó la atención a Luis Manuel y a Jimena Sánchez es el de la técnica. Y esto es muy interesante. Y habla ahí Samuel Ramos del por qué los indígenas no pueden aprender la técnica. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la modernidad, ¿no? Y a ver, ¿qué es la modernidad? La modernidad es una etapa histórica con una serie de características muy particulares respecto a cómo se concibe, cómo piensan las personas en la modernidad, una mentalidad moderna, ¿no? La modernidad cambia, como se los comenté, me parece, si no sé en otro video, de acuerdo con Hannah Arendt, con tres acontecimientos premodernos, ¿no? El descubrimiento de América, la invención del telescopio y la reforma protestante, ¿no? Estos tres ejes, estos tres acontecimientos, le dan su carácter a la modernidad, que es la sociedad como la conocemos, bueno, como se empezó a configurar desde el Renacimiento. Entonces, el tema del desarrollo de la técnica está vinculado con la invención del telescopio, porque lo que hizo el telescopio fue hacer que los hombres se dieran cuenta que sus sentidos los estaban engañando. Es decir, que la Tierra no era plana y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Entonces, al darse cuenta de esto, porque en el pensamiento tradicional, el pensamiento clásico, pues la contemplación era lo más importante, porque a través de la contemplación de observar era cómo se llegaban a las conclusiones. Ese era el pensamiento clásico, por eso la contemplación estaba en un primer término. Entonces, el gran rompimiento en la modernidad se da cuando los hombres se dan cuenta que lo que ven sus ojos, que sus sentidos los han engañado. O sea, que no pueden confiar en lo que les dicen, lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que están percibiendo. ¿En dónde se ve reflejado esto en términos filosóficos? En la filosofía cartesiana, en la duda cartesiana. Descartes plantea la duda, que es lo que marca la filosofía moderna. ¿Y esto en dónde se ve reflejado, por ejemplo, en la manera de construir conocimiento? En el método científico y en la hipótesis. O sea, la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación que nace a partir de la duda que generó el descubrimiento del telescopio, porque ahora ya no podemos llegar a una conclusión a través de la observación. La observación es un camino, pero a través de la observación planteamos una hipótesis, y esa hipótesis la tenemos que comprobar a través de la experimentación. Y la experimentación es la técnica. ¿Me explico? O sea, los experimentos son las técnicas a través de las cuales llegamos a las conclusiones en la modernidad, en el método científico. Entonces, cuando Samuel Ramos habla del hombre fáustico, es porque se refiere a la transformación de la realidad a través de la técnica. Hay un pasaje que retoma, no me acuerdo cómo se llama este autor, no me acuerdo, en un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, cuando habla retoma un pedazo de la obra de Goethe, de Fausto, en el que Fausto quiere modificar un entorno, quiere construir una presa, y para eso tiene que correr o matar a dos viejitos que vivían ahí, que ya no tenía sentido que se mudaran a otro lugar, y entonces llega Mefisto, y Mefisto va y los mata, y entonces ya puede construir. Entonces, digamos, esa es la manera en cómo la modernidad o la técnica moderna hace daño, porque es indirecto, dice el autor de este libro de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Por eso la mentalidad fáustica es la del hombre moderno, la de transformar el entorno a través de la técnica, la investigación, todas estas cosas. Entonces, los indígenas, dice, no pueden aprender la técnica, y la explicación que da Samuel Ramos es errónea. No la pueden aprender porque su mentalidad es antigua, tienen una mentalidad tradicional. ¿Me explico? O sea, ellos siguen en la observación, porque esa es la manera en cómo se desarrolló el pensamiento. O sea, no es porque sean tontos, es porque su manera de concebir el mundo es a partir de una mentalidad, de un pensamiento antiguo. Esto no quiere decir que el pensamiento sea antiguo sea malo y el pensamiento moderno sea bueno. Esta idea de que el pensamiento moderno sea bueno se creó a partir de este desarrollo tecnológico y la idea del progreso. ¿Me explico? Pero eso no necesariamente quiere decir que sea bueno. Y además, tampoco quiere decir que necesariamente todas las conclusiones a las que se llegó a partir de la observación sean equivocadas, ¿no? Este es otro tema que es muy importante. Porque lo que hizo la modernidad fue descartar todas las conclusiones a las que se llegó a través de la observación, ¿no? Y yo creo que ahí se pudieron haber ido muchísimas cosas, conclusiones que a través de la ciencia no se pueden explicar, ¿no? Y bueno, finalmente, Samantha me pregunta sobre la diferencia entre religiosidad y espiritualidad.
Y esta cuestión es muy simple. O sea, la espiritualidad, la religiosidad, es la espiritualidad abocada en el marco de una religión en particular. ¿Me explico? O sea, la espiritualidad tiene que ver con lo relativo al espíritu, ¿no? Y la religiosidad tiene que ver con lo relativo al espíritu en el marco de una religión muy particular. ¿Me explico? O sea, hay diferentes maneras en que como hay diferentes religiones, hay diferentes maneras en cómo las religiones, estas explican la espiritualidad de las personas. Pero uno puede tener una espiritualidad que no tenga que ver con una religión. ¿Me explico? O sea, uno puede creer en Dios, pero ese Dios no tiene que ser Jesucristo. ¿Me explico? Y que tú no creas en Jesucristo no quiere decir que no tengas una vida espiritual, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. La religiosidad, por ejemplo, es que si es una religiosidad católica, es que tú crees en Jesucristo, Dios Padre, ¿no? Eso. Y la espiritualidad es que tú creas en Dios, en un Dios, pero que ese Dios no necesariamente sea Jesucristo. ¿Me explico? Puede ser un creador, puede ser la fuente de energía, ¿me explico? Puede ser la fuente de la vida, ¿no? Entonces, es una manera particular de comprender la espiritualidad, el origen de tu espíritu, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En la religiosidad está muy marcado, hay una serie de dogmas, ¿no? Y una espiritualidad libre, por decirlo de alguna manera, tiene una explicación particular respecto a de dónde viene el espíritu, el alma, etcétera, etcétera. Pues bueno, jóvenes, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya llamado la atención. Espero también que pronto podamos retomar las clases. Pero en dado caso que no sea así, espero subir sus comentarios al video al video y a la lectura el próximo martes. Pues bueno, espero que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima.